La reflexión de esta tarde se titula ¿Cómo dar, ayunar y orar? Les invito a que me acompañen abriendo su escritura en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 1 al 18. El día de hoy vamos a hablar de estas tres prácticas muy importantes en la vida de todo cristiano. Cómo dar, cómo ayunar y cómo orar. Si ya tienen la cita, les repito, es Mateo 6. Voy a dar lectura a la primera parte. Dice el versículo 1: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Versículo 5: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Versículo 16: cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esta porción de la Escritura es parte del Sermón del Monte. El Sermón del Monte es el sermón que Jesús habló y está registrado en los capítulos 5 al 7 de Mateo. Los primeros dos versículos son la razón por la que se le conoce como el Sermón del Monte. Dice el versículo 1: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba. El Sermón del Monte quizá es el sermón más famoso que Jesús haya predicado, o quizás el sermón más famoso predicado por cualquier otra persona. Este sermón abarca diferentes temas. Si tuviéramos que resumir el Sermón del Monte, sería algo así: cómo vivir una vida consagrada y agradable a Dios, libre de hipocresía, llena de amor y gracia, y llena de sabiduría y discernimiento. Esto podría ser un buen resumen de lo que trata el Sermón del Monte. Vean cómo termina Mateo 7 en el versículo 28. Dice la Escritura que cuando terminó Jesús estas palabras, la gente, ¿qué pasaba con ella? Se admiraba ¿de qué? De su doctrina, porque enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. El mensaje de esta tarde, como les dije, es cómo dar, cómo ayunar y cómo orar. Y especialmente se encuentra a la mitad. Les decía que el Sermón del Monte es del capítulo 5 al 7, y vamos a analizar el corazón, que es el capítulo 6. Jesús nos habla de una conducta moral que no solamente abarca nuestras acciones. Jesús enseña sobre el ayuno. El dar, el orar y el ayunar eran prácticas fundamentales para todo judío en Israel. A los israelitas, por ejemplo, se les ordenaba dar el 10% de sus ganancias cada año a los pobres, y esta actividad era considerada como algo muy sagrado. La oración, por otro lado, se realizaba 3 veces al día. Había una oración matutina, una vespertina y una nocturna.
Entonces todo judío debía asegurarse tener un momento en cada horario para dicha actividad. Finalmente el ayuno se llevaba a cabo en intervalos regulares a lo largo del calendario judío. Probablemente el día más importante para ayunar era el Yom Kippur, es decir, el día de la expiación. Estas prácticas, el dar, el orar y el ayunar, eran esperadas de toda persona que se considerara así piadosa. A estas disciplinas le vamos a llamar disciplinas espirituales. Algunos de nosotros somos disciplinados en ciertas áreas de nuestra vida. Hay quien hace ejercicio y va todos los días al gimnasio, o hay quien es disciplinado a la hora de comer, y hay quienes somos disciplinados en ciertas cosas. ¿Cómo podemos definir qué es una disciplina espiritual? Yo lo puse así: son hábitos, son prácticas o experiencias diseñadas para desarrollar, hacer crecer y fortalecer nuestro espíritu. Esas son las disciplinas espirituales. En términos sencillos, es como cuando yo voy al gimnasio y quiero hacer que mis músculos estén fuertes. De la misma manera es como si estuviéramos fortaleciendo los músculos del carácter de un seguidor de Cristo. Podríamos decir que no solamente existen estas tres disciplinas en la vida de un cristiano, sin embargo son las tres disciplinas que Jesús quiso resaltar en su sermón. Algo interesante de esas tres disciplinas es que tienen tres cosas en común. La primera cosa que tienen en común es la siguiente. Vean Mateo 6, versículos 2, versículo 5 y versículo 16. Fíjense la palabra que utiliza. Dice: cuando pues des limosna, versículo 5, y cuando ores, versículo 16, cuando ayunes. No es lo mismo decir cuando hagas que si tú haces. Nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo: si tú oras, si tú sirves, si tú ayunas, Él de antemano espera de nosotros que hagamos estas actividades. Por lo tanto, no dice si es que lo hagas, lo que está diciendo es cuándo lo hagas. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, en lo que Él concierne, no se trata de si lo haces. Él está dando por entendido de que lo hacemos. Se trata de cómo lo vamos a hacer y por qué deberíamos de hacerlo. Es decir, en otras palabras, de qué forma estamos practicando estas disciplinas espirituales y con qué motivos. Recuerden, no es lo mismo decir cuándo que decir si lo haces. Entonces, esto tiene en común que en estas tres disciplinas se dice cuándo sirvas, cuándo ores, cuándo ayunes. La segunda cosa que tienen en común es que de estas tres cosas, ve el versículo 4, el versículo 6 y el versículo 18. Dice que estas cosas, ¿cómo se tienen que hacer? Estas cosas hay que hacerlas con discreción. Dar en secreto. Versículo 6, orar en secreto. Y versículo 18, ayunar en secreto. Aquí se hace el hincapié de que estas cosas que fortalecen nuestra fe es una forma en que nosotros como cristianos nos conectamos con nuestro Padre Celestial. Pero no es una forma para impresionar a los demás, para que vean qué espirituales somos. Ah, mira, Gabriel está ayunando, se ve que está ayunando porque tiene la cara desencajada. O se ve que está sirviendo. No lo hacemos anunciando con fanfarrias que practicamos estas disciplinas. Y la tercera cosa que tienen en común es versículo 4, parte B, versículo 6, parte B, y versículo 18, parte B, tienen una promesa que nos hace nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es esta promesa? Dice: tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué, hermanos? Te recompensará en público. Entonces son tres cosas. Primero, que se esperan de nosotros. Segundo, que hay que hacer con discreción. Y tercero, que llevan en sí no solamente un beneficio intrínseco. El tener una vida de oración tiene sus beneficios, el ayunar tiene sus beneficios, el servir tiene sus beneficios, sino que Jesús nos hace una promesa, que nosotros, si los practicamos, seremos recompensados.
Me regreso y vamos a hablar de la primera sección, que es donde Jesús enseña a dar. Dice la primera parte, nos regresamos a Mateo 6.1. Recuerden, nos vamos a centrar hoy en Mateo 6, versículos 1 al 18 nada más. Dice Mateo 6.1: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Esta cita la tomo de la Reina Valera 60, pero me gusta más lo que dice esta versión. Es la nueva Biblia Viva. Dice: mucho cuidado con andar haciendo buenas obras para que los demás los vean y admiren. Ten mucho cuidado. Cuando alguien nos dice que tengan cuidado, que nosotros debemos de tener cuidado, ¿por qué no lo dicen? ¿Por qué alguien te dice, ten cuidado? ¿Qué requieren de nosotros cuando nos dicen, debes de tener cuidado? Que debemos de poner atención. Debemos de estar preocupados para hacer algo bien. Y es lo que se nos está diciendo en esta parte, tener mucho cuidado. Si yo parafraseo esta cita, diría nuestro Señor Jesucristo: tengan mucho cuidado, actúen con atención y preocupación cuando hagan buenas obras. ¿Qué es lo que quiso decir con tener cuidado? ¿Por qué debemos de tener cuidado? Dice Mateo 5, versículo 20: porque les digo a ustedes, no entrarán en el reino de Dios a menos que practiquen la justicia mejor que los maestros de la ley y los fariseos. Es decir, los maestros de la ley y los fariseos también practicaban ciertas cosas, pero nos dice que nosotros debemos de hacerlo de una forma diferente, de una forma mejor. Por eso se enfatiza el hacerlo con mucho cuidado. En ocasiones, cuando yo les comparto, me preguntan mis estudiantes ciertas cosas de la Biblia, porque saben que soy una persona que cree una cosa diferente a lo que ellos. A veces como si estuvieran preparados y me sacan un texto para decir que se contradice. Por ejemplo, si les hablo de la ley de la alimentación, me dicen, no, acuérdate que a Pedro le dijeron que fuera y que mate y que coma y que no hay problema. Bueno, aquí hay un punto que podría ser contradictorio. En Mateo 5, Jesús dice una cosa, y en Mateo 6 pareciera que Jesús está siendo contradictorio. Fíjense lo que dice Mateo 6.1. Dice en esta sección: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. O sea, ten cuidado cuando hagas las cosas a la vista de los demás. Pero si nos regresamos, ¿recuerdan la parte de ser sal y luz? Nos regresamos a Mateo 5, la cita es Mateo 5, versos 14, 15 y 16. Fíjense cómo dice: vosotros sois ¿qué? La luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. ¿Y qué es lo que hace? Y alumbra a todos los que están en casa. Asimismo, ustedes deben ser luz para los demás. Entonces, vean esta parte en el verso 16. Ustedes deben de ser luz, y vean para qué. Dice, de tal manera que ¿qué? Que todos puedan ver sus obras y adoren al Padre que está en los cielos. Entonces, repito este énfasis: de tal manera que todos puedan ver sus obras. Entonces yo les pregunto, o no sé, dirían mis estudiantes, entonces, ¿qué quiere decir Jesús? ¿Qué es lo que quiere de nosotros? Que dice, por un lado, Mateo 5:15, que mi luz debe de alumbrar para que todos puedan ver mis buenas obras. Pero más adelante, en el capítulo 6, versículo 1, me dice que debo de tener cuidado con estar haciendo buenas obras delante de los hombres. Y entonces, yo me quedo pensando, entonces Jesús, ¿qué es lo que quieres de nosotros? La confusión se aclara porque el verso 6, en la segunda parte, dice muy claro, voy a utilizar dos versiones muy sencillas. La NBN y PDT, Palabra de Dios para Todos, y la Nueva Biblia, dice así: mucho cuidado con andar haciendo buenas obras para que los demás los vean y los admiren. Eso es de lo que tengo que cuidarme.
En otra versión dice así: cuidado con lo que haces. No hagan algo bueno ante la gente solo para que los demás los vean. Entonces, nuestro Señor Jesucristo me está diciendo que mi motivación puede ser una de dos. Solamente hay dos cosas. Uno, estar motivado a servir para ser observado por los demás, por la gente, y esto a mí me dé cierto prestigio o tenga la admiración de las personas. Y número dos, puedo servir para que a través de mis buenas obras la gente pueda estar motivada a adorar al Padre que está en los cielos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos dice al principio, en este capítulo 6, versículo 1, ten mucho cuidado. Tú puedes servir para que la gente te aplauda, para que tengas buena reputación, o para que, incluso si me pertenece, para que la gente te adore. Pero también puedes hacerlo para que a través de ti adoren al Padre Celestial. En algunas versiones, vi también unas versiones en inglés, la palabra de Dios en inglés dice be careful, que es lo mismo, ten cuidado, o take care, cuídate. Jesús conoce nuestros corazones. ¿A cuántos de ustedes les molesta el halago o el reconocimiento? ¿A quién le molesta cuando le dicen? Por ejemplo, yo doy clases y he escuchado en alguna ocasión un alumno que me diga: ay, maestro, me da gusto venir con usted porque usted sí le entiendo. ¿Y cómo se siente Gabriel? ¡Ay, qué bueno soy! Quiero comentarles una historia. ¿Saben quién es Charles Spurgeon? Porque si no saben, deberían. Bueno, googleélo. ¿Quién es Charles Spurgeon? Tiene muchos comentarios, muchas predicaciones muy buenas. Charles Spurgeon fue un famoso predicador del siglo XVIII. En este lugar que estoy aquí mostrando, este es el Tabernáculo Metropolitano de Londres, todavía existe. Él era uno de los dos predicadores más famosos en Inglaterra, solo que había algo que los distinguía. El otro predicador está aquí, se llama Joseph Parker. Joseph Parker no predicaba en el Tabernáculo Metropolitano, él predicaba en el templo de la ciudad. Pero si tú hubieras llegado al templo de la ciudad y a la salida escucharas lo que se decía de ese predicador, decían: ¡oh, Joseph Parker es un gran predicador! ¡Qué bárbaro! Maneja la palabra de Dios con precisión. No, es un orador impresionante. Sin embargo, quien escuchaba a Charles Spurgeon, el comentario que decía: el sermón me lleva a pensar en qué grande es el Dios al que servimos. Entonces, es lo que Jesús nos dice a nosotros. ¿Cuál es tu motivación para el servicio? Nosotros estamos sirviendo para ser reconocidos por la gente, para que los demás vean que nosotros somos muy buenos, o para que vean buenas obras en nosotros y den gloria al Padre. Quiero dar un testimonio personal. Antes de venirme yo aquí a la ciudad de León hace más de 20 años, mi pastor de México me invitó a predicar. Mi primera predicación fue un desastre, un verdadero desastre. A los 15 minutos se me había acabado el material, con todo y que ya había acabado la maestría y todo, no me sirvió de nada. Recuerdo haber bajado muy derrotado. Sin embargo, me esmeré y fui adquiriendo confianza. Al pasar del tiempo, más de una persona, al término de algún sermón y cuando empezaba a utilizar PowerPoint, se acercaban conmigo y me decían que les había gustado el sermón y me felicitaban: hermano, lo felicito, me gustó mucho su tema. A través de los años, Dios me hizo entender que el predicador solamente es el instrumento. O sea, no se trata de la persona que está aquí. De hecho, siempre he manifestado que Dios utiliza gente imperfecta para cumplir sus propósitos perfectos. Por lo tanto, no se trata de uno,
sino se trata de Él. Cuando uno está aquí, hermanos, cuando uno está aquí, si es que ustedes nunca han estado aquí, uno observa los movimientos de cada uno de ustedes. Yo ya sé quién está en su celular viendo Facebook, puedo ver quién se está durmiendo, puedo ver también quién está poniendo atención y gracias a Dios puedo ver quién con su cabeza a veces asiente y yo me doy cuenta que el mensaje de Dios está llegando a ellos. Todo se ve desde aquí. Por lo tanto, a mí me dicen, ten mucho cuidado. No se trata de que seas un buen predicador o si eres un líder de grupo. Por ejemplo, esto a mí me llama mucho la atención en Ciudad de México. A veces las personas que pertenecen al Ministerio de Alabanza tocan porque les gusta mucho tocar o cantan porque les gusta mucho cantar. Y yo pienso que algunos de ellos lo que quieren es que llegue un hermano y les palmee la espalda y les diga, oiga hermano, qué bonito toca, oiga hermana, qué bonito canta. Si usted es líder de sociedad, ¿qué es lo que quiere escuchar? Ay hermana, usted es bien buena, qué bien, me gustan mucho sus temas. O quiere escuchar, Jesús nos está uniendo a través de su liderazgo. O no sé, la hermana fulanita va a todas las reuniones, no le toca el break, pero ahí va y se pone a servir. Y no sé, espera que diga, ay, esta hermana, Dios debe de estar bien feliz porque es bien devota. Dios, les decía al principio, es como si tuviera una máquina de rayos X que está viendo cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Ahora, ¿cómo me puedo dar cuenta? ¿O cómo nos podemos dar cuenta si las personas están actuando de manera, lo están haciendo de corazón o no? Hay una palabra que utiliza Jesús en los versos 2 al 18, en el versículo 2, en el versículo 5 y en el versículo 16. Y la palabra es hipócrita. Dice el verso 2, no hagas como los hipócritas. Dice el verso 5, no seas como los hipócritas. Y dice el verso 16, no seas austero como los hipócritas. Si usted busca el origen de la palabra hipócrita, quiero decirle que hipócrita no tenía una connotación negativa en el pasado. ¿Sabe qué es esto? Esto son unos actores del teatro griego. Ellos se ponían máscaras y fingían ser alguien que no eran. De ahí viene la palabra hipócrita. Podemos dividir hipócrita en dos partes, hipo y crites. Hipo significa máscara y crites significa respuesta, por lo que la palabra hipócrita podría significar responder con máscaras. En la actualidad ese término se usa para describir a alguien que finge ser o sentir lo contrario a lo que siente o a lo que es. Pero el origen de la palabra hipócrita era realmente como el actuar. Por eso me vino a la mente cuando hacía este sermón, recordaba un joven, no sé si recuerden a Marcos Witt allá por los 90, había un joven en Ciudad de México que hablaba como Marcos Witt, que pretendía cantar como Marcos Witt, pero que te dabas cuenta que no era Marcos Witt. Es decir, que no era natural, que estaba actuando. Entonces tenemos que tener cuidado porque en Mateo 23 Jesús llama 5 veces hipócritas a los fariseos. En el verso 13, verso 23, verso 25, verso 27 y verso 29 dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Hipócritas, 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 hipócritas. 5 veces les dice a los fariseos hipócritas. Y para nosotros que estudiamos la palabra de Dios, quizá ahora un sinónimo de fariseo sea hipócrita, pero no fue así en un principio. En un principio los fariseos pretendían ser un movimiento santo, un movimiento que pretendía la santidad. Sin embargo, su pueblo, en vez de ser santo, adorarle y servirle solo a Jesús, le dio la espalda a Dios, y entonces se volvieron legalistas, perdieron su espiritualidad,
y lo único que hacían era hacer cosas para mantener su reputación. Entonces, aquí hay unas palabras también fuertes en Apocalipsis 3:1. Dice el libro de la Revelación: escribe también el ángel de la iglesia de Sardes. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces y sé que estás muerto, aunque tienes fama de estar vivo. ¿Qué diría de nosotros aquí en el escenario? Imagínense, los hermanos decían: ay, mira, ahí está un cristiano que hace buenas obras, pero a lo mejor Jesús podría decir: yo conozco tus obras y estás muerto, no hay nada espiritual en ti, todo es fingido. Por eso Jesús nos dice: tengan mucho cuidado, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por lo tanto, hermanos, no es la acción en sí, sino lo que te mueve a hacer esa acción. En la segunda parte de esta sección, ya vimos la primera parte, que es el servir. Jesús enseña a orar. La siguiente sección aborda un pasaje que se le conoce como el Padre Nuestro. Nosotros en nuestra iglesia no acostumbramos a recitarlo literalmente como lo hacen otras personas. ¿Por qué nosotros no lo hacemos así? Porque para nosotros, a nuestra manera de entender, una constante repetición literal le haría perder su sentido. Lo que nosotros entendemos del modelo del Padre Nuestro es que este es solamente eso, un patrón, un modelo para que nosotros lo adaptemos y lo hagamos como se nos mueve en nuestro corazón. Pero quiero resaltar 5 puntos que tiene. Son estas 5 secciones. Cuando nosotros oramos a nuestro Padre, comenzamos de acuerdo al modelo con adoración, con sumisión, con provisión, con confesión y terminamos con la protección. Rápidamente voy a comentar cada parte de esto. El primer paso es la adoración. Versículo 9 dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí Jesús nos indica a quién dirigir nuestras oraciones. ¿A quién dirigimos las oraciones? Al Padre, a Dios. Y lo primero que yo hago es adorarle. No empiezo diciendo: querido Señor, eso es lo que necesito. Fíjate que necesito tal. No. Empezamos adorando. Después viene la parte de la sumisión, porque dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, debemos de orar porque el plan de Dios se realice en nuestras vidas, el plan que Él tiene para nosotros, no el plan que yo tengo para mí mismo. Y de la misma manera el plan que Él tiene para el mundo, no nuestro propio plan. Debemos de orar para que sea hecha la voluntad de Dios y no la nuestra. De hecho, muchos lo hacemos así. Cuando nosotros pedimos algo, le decimos: Padre, te pido esto, pero sea hecha tu voluntad. Nuestro Señor Jesucristo, estando en la cruz, ¿qué es lo que dice? Si puede pasar esta copa, pero hágase tu voluntad. Luego viene la provisión. Se nos invita a pedirle a Dios las cosas que necesitamos. Dice el verso 11: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Después viene una sección de confesión. Dice: perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nos recuerda confesar nuestras faltas y apartarnos de ella, y también a perdonar a otros como Dios nos ha perdonado. Y termina con la protección. Dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. Entonces la conclusión es una súplica de ayuda para alcanzar la victoria sobre el pecado. Quise explicarlo porque viene inserto, aunque mi pastor me dijo: no puedes omitir esta sección, pero dije: no, quiero comentar algo importante que a veces dejamos pasar. Hay algo importante que resalta Jesús. Les decía que tienen algo en común estas 3 cosas. Dice, me regreso al capítulo, a Mateo 6:5, dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, como los actores,
Porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Había dos lugares donde un judío en los tiempos de Jesús podía orar en público. Uno de ellos era en la sinagoga y otro era en una oración pública. Les decía que los judíos oraban 3 veces al día. Entonces alguien podría cronometrar, ya toca la oración, para llegar al lugar en un momento apropiado y hacer algo más o menos así. Llegar y... ¡Oh, Dios! ¡Te suplico! Sin embargo, lo que ellos querían es que la gente dijera, ¡oh, qué espiritual es ese tipo! ¡Qué grande es su fe! Pero Jesús dice, no hagas eso, no está bien. Jesús no se opone que oremos públicamente. De hecho, lo hemos hecho cuando visitamos los hospitales. Hacemos oración por los enfermos que se encuentran en un hospital. Lo que dice es que no lo hagamos como un espectáculo, que no queramos llamar la atención de los demás, que no queramos aparentar que somos más espirituales nosotros que ellos. La forma correcta la menciona en los versos 6 y 7, dice, mas cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. De verdad, yo quisiera, cuando me ponen a orar aquí al frente, poder orar como cuando yo oro solito, porque cuando oro solito me sale todo más fácil, y cuando oro enfrente a veces no me salen con facilidad las palabras. Sin embargo, también nos dice nuestro Jesucristo que no usemos, les decía, el Padre Nuestro, nosotros no lo recitamos, porque dice, no uses vanas repeticiones. La oración es para comunicarnos con Dios, no simplemente para recitar palabras memorizadas. Les decía que quise tocar este tema porque hay 2 puntos que a veces pasamos por alto. El primer punto que quiero resaltar es que vuestro Padre sabe. Y aquí estoy pensando, siempre que me toca preparar un sermón, me gusta prepararlo no para la gente que sabe, sino para la gente que no sabe. Para la gente que luego me hace preguntas que a veces me meten en apuros. Dice la siguiente sección, vuestro Padre sabe. Me diría un alumno, pues si nuestro Padre sabe, pues ¿para qué le pedimos? Yo digo, bueno, esto me hace sentir feliz porque Él se preocupa por mí. Sin embargo, me diría un alumno, Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce. Entonces, ¿por qué le voy a molestar en pedirle al Padre algo que Él de antemano ya sabe que yo necesito? Entonces, yo le preguntaría a usted, ¿qué le diría a esta persona? ¿Cuál es la razón por la que debemos orar cuando Dios sabe de antemano qué es lo que necesito? ¿Por qué debo de hacerlo? Primero, para mostrar nuestra humildad, para mostrar que tenemos una dependencia de Él, que no somos autosuficientes. Y 2, muy importante, para que Él pueda mostrar su poder en nuestras vidas. Le voy a poner un ejemplo y no sé si se ha puesto a pensar en esto. Imagínese que usted está pasando por una angustia, usted está pasando por una dificultad, usted tiene un problema. Se me ocurre nada más, en la época de pandemia, mucha gente perdió su trabajo. No sé si alguno de ustedes perdió su trabajo, pero personalmente yo simplemente empecé a dar clases en línea. Imagine que usted iba a perder su trabajo, pero Dios, en su infinita misericordia, desvió la mirada de su jefe y en vez de correrlo a usted, corrieron a su compañero. Pero usted ni se enteró, porque Dios actuó. Dios sabía que usted necesitaba ese trabajo y no le quitó su sustento. Entonces, simplemente Dios intervino para que no tuvieras que pasar esa angustia. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros ver la naturaleza de nuestro Padre Celestial si nunca le vamos a pedir algo porque Él de antemano ya nos va a resolver la vida? ¿Me explico lo que les quiero decir? Entonces, imagínense, si yo perdiera el trabajo, entonces, pues voy a estar en comunicación con el Señor, perdí mi fuente de ingreso, ayúdame. Y entonces Dios, a través de esa necesidad, va a obrar en nuestra vida y creo que todos nosotros hemos experimentado esto. No hay nada más asombroso que una oración respondida que demuestra
perdón que refuerza nuestra fe. ¿Qué siente usted cuando le pide a su Padre con fe y ve la respuesta inmediata? Es por eso que Dios quiere que nosotros estemos en comunicación con Él, que nosotros tengamos una relación estrecha, una relación duradera, y Él no quiere simplemente ahorrarnos la molestia de que nosotros hablemos con Él. Es por eso que es importante, a pesar de que Él ya sabe lo que necesito, yo tengo que decirle a mi Padre qué es lo que necesito. Y número 2, y algo bien importante, hermanos, el perdón. De todo lo que yo les comenté, ¿cuántas secciones les dije que tiene el Padre Nuestro? Ándale, no están poniendo atención. Sí, 5 secciones. ¿Las apuntaron? ¿No? Bueno. Dice el versículo 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Fíjense, hermanos, de los 5 elementos que componen el Padre Nuestro, Jesús pudo haber enfatizado la adoración, Jesús pudo haber enfatizado la sumisión, Jesús pudo haber enfatizado la provisión, o Jesús pudo haber enfatizado la protección. Pero ¿qué es lo que enfatiza? Lo que Él enfatiza es el perdón. De las 5 cosas, lo que retoma, recuerden, termina el modelo del Padre Nuestro y retoma el verso 14. Recuerden, el 12 nos dijo, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esa es parte del Padre Nuestro. Y en el 14 nos dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonarán también a vosotros vuestro Padre Celestial. Quiero decirles, hermanos, que el tema del perdón es uno de los más grandes obstáculos en la vida cristiana. Cuando usted no perdona a alguien que a usted lo ha agredido, lo ha ofendido, lo ha humillado, eso genera en usted amargura, eso genera en usted sentimiento de frustración y lo hace usted estar intranquilo. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo enfatiza el perdón. Nosotros como cristianos, ustedes que están aquí, tenemos algo que el mundo que no conoce a Cristo no tiene. Voy a repetir esto, nosotros tenemos algo que el mundo que no conoce a Cristo no tiene, y eso es la habilidad que tenemos nosotros, pero no dentro de nosotros, sino es una habilidad dada por Dios para que nosotros podamos perdonar a las personas que han pecado contra nosotros, pero no porque venga de mis sentimientos, sino que lo hago a través de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Yo lo pongo así de sencillo. Si pudieron ejecutar a un varón perfecto, con la muerte más terrible, en la cruz del Calvario, ¿qué ofensa es más grande que nos puedan hacer a nosotros comparado con eso? Es decir, a mí mi jefe me gritó, a mí mi hijo me faltó al respeto, a mí mi esposa me sirvió los frijoles fríos. Comparativamente a lo que sufrió el maestro, es nada. Por eso dice Jesús, si tú no perdonas, tu Padre no te perdonará. Y esto también tiene una implicación bien grave, porque entonces nosotros nos estamos poniendo en una posición más alta de Dios. Les voy a decir por qué. Porque, ¿qué dice la Escritura? Que a pesar de que Dios, ¿usted puede decir que Dios le ha perdonado sus faltas? Yo digo que sí. Yo digo que sí, porque no creo que haya alguien de aquí que nunca haya hecho nada malo. Y entonces cuando yo de corazón, dice la Escritura, que yo me arrepiento y le pido perdón al Padre, mi Padre me puede dar de su perdón. Entonces, si mi Padre me perdona y yo no tengo la capacidad de perdonar a otra persona, me estoy poniendo en una posición arriba de Dios. Es decir, me estoy poniendo en un nivel más grande, porque dice, no, yo no voy a hacer lo que Dios hace, porque yo tengo un estándar diferente. Yo soy más grande que Dios. Me viene a la mente, por ejemplo, es como el de los deudores. ¿Recuerdan cuando a un deudor se le perdona su deuda y luego él no perdona a los demás? Es la misma cosa. Entonces quiero dejar nada más una cita liberadora, porque de verdad esta parte es bien importante.
si nosotros guardamos rencor sobre las personas o tenemos algún perdón pendiente, no dejar pasar más tiempo. Dice Colosenses 3:13, sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Y les decía, hermanos, no solamente es por el hecho de perdonar a la otra persona, sino por el hecho de que usted se libere. Hay alguien que dice, no, es que si lo perdono, básicamente estoy tolerando que lo que él hizo estuvo bien hecho. Y no, él hizo algo malo. No es así. Te estás liberando de la esclavitud de la amargura y de la animosidad. No sé si hay escuchado esta palabra antes, animosidad. Si no, apúntela y métale en su vocabulario, porque casi nadie la usa. Animosidad es como enemistad, básicamente, eso es animosidad. Entonces, esa animosidad que se levanta en tu corazón, así es que no podemos estar esclavizados por ello. Tenemos que perdonar como el Señor nos ha perdonado a nosotros para dejar de ser esclavo de esa falta de perdón y estar amargados. Y último punto, Jesús enseña a ayunar. Les decía, hermanos, que al principio de esta predicación, que nuestro Señor Jesucristo empezó diciendo, ¿cuándo ayunes? No dice, sí ayunas. El ayuno, ¿qué es el ayuno? El ayuno es negarnos la comida por un periodo de tiempo, de manera que no es para que bajemos de peso o estemos, ¿ha escuchado del ayuno intermitente? Me lo comentó hace poco una persona, se me hizo interesante y sí lo voy a probar. Sin embargo, este tipo de ayuno es para dirigir nuestro enfoque y nuestra atención a Dios. El ayuno se menciona aproximadamente 65 veces en la Biblia. Hay muchos beneficios, también físicos, pero quiero mencionar 6 razones nada más para ayunar. Si es que usted no lo practica, a veces recuerdo cuando venía la cena, la fecha de la Cena del Señor, como que hacíamos un periodo de ayuno en toda la iglesia, ¿no? Pero no solamente es para prepararse para la Cena del Señor. Quiero mostrarles algunos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, si uno está arrepentido y imagínese usted cometió una falta muy grave y usted está genuinamente arrepentido, puede, aparte de orarle a Dios y pedirle su perdón, ayunar. Dice Nehemías 9:1-2, el día 24 del mismo mes la gente de Israel se reunió para ayunar. Se pusieron ropa áspera y se echaron polvo en la cabeza. Los descendientes de Israel se separaron de todos los extranjeros, se pusieron de fe y confesaron sus pecados y los de sus antepasados. Entonces el ayuno también se hace como una señal de arrepentimiento. También el ayuno en Esther es una señal de lamento. Dice Esther 4:3, en todas las provincias a donde llegó la orden del rey, había mucho llanto y tristeza entre los judíos. Ayunaban, gemían y se lamentaban, y muchos de ellos se tendían en el piso vistiendo de luto, cubiertos de cenizas. Cuando tenemos una necesidad, tenemos un hijo en problemas, tenemos un papá en el hospital, el ayuno también nos ayuda para interceder por otros. Esto está en Salmo 35:13. El ayuno para interceder por otros. Dice, pero yo cuando ellos se enfermaron, me vestí de cisilio, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. Aquí quiero resaltar que es una combinación entre oración y ayuno. Otro, para romper las cadenas de esclavitud. Si yo me siento esclavo de algo, del pecado, dice Isaías 58:6, el ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. No sé si se haya encontrado usted en una encrucijada, en donde usted no sabe qué hacer. Una de las situaciones más
quizá más difíciles de mi vida de tomar una decisión fue cuando me mudé a esta ciudad. Cuando uno se muda de ciudad, deja su familia, sus amigos, lo que conoce, su cocina, todo, su doctor de cabecera, y a veces no sabemos qué nos vaya a deparar el futuro, si a donde vamos va a ser ¿qué nos va a pasar? De verdad es estresante. Híjole, si nos va mal, bueno, puede usted ayunar para pedir a Dios y buscar respuestas, para que Dios le indique el camino, para que Dios le diga qué hacer. Dice un ejemplo en Esdras 8, 21, 23, dice: les anuncié a todos que debíamos ayunar para humillarnos ante Dios y así poder pedirle que nos concediera un viaje seguro para nosotros, nuestros hijos y nuestras pertenencias. Así que ayunamos y nuevamente lloramos a nuestro Dios por nuestro viaje y Él respondió nuestras oraciones. Voy a repetir esa parte. Y Él respondió nuestras oraciones. Y la última razón, les decía, hay muchas, pero solamente escogí 6. Hace poco estaban escogiendo ustedes líderes para esta congregación. También es otra razón para ayunar. Dice Hechos 14, 23. Cada iglesia nombró líderes religiosos con oración y ayuno. Los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, estos son solo unos ejemplos en los que nos anima a practicar el ayuno en diferentes necesidades. Ahora, ¿cuál es el punto que Jesús está tocando aquí? En la época de Jesús había gente que quería impresionar con su ayuno. Literalmente se arrojaban tierra, cenizas y ponían así cara de... Entonces, como para que... Oye, ¿por qué la cara? ¿Por qué tu cara así como de oprimido? Ay, es que estoy ayunando. Caray. Sí, ¿sabes? Señor y yo así nos conectamos. Y también me tiro ceniza en la cara. Entonces la otra persona te va a decir: qué espiritual de tu parte, yo no podría hacer algo así. Bueno, lo mismo dice Jesús: no andes haciendo ese tipo de cosas, no hagas un espectáculo del ayuno. Dice Mateo 6:16, no pongan cara de tristeza. Verso 17, cuando ayunes, arréglate bien, lávate la cara para que así no se den cuenta que estás ayunando, así solo lo verá tu Padre que está en lo secreto. Bien, hemos hablado de 3 prácticas: el servicio, la oración y el ayuno. Quiero hacerle una pregunta. Si se trata de dinero, ¿usted preferiría ser rico o parecer rico? Fíjense muy bien esta imagen. Si yo veo a una persona así, digo: trae un bolso Prada, vean cuántos relojes trae, se compró un café de 100 pesos. ¿Eso indica que la persona es rica? Yo le pregunto, ¿qué preferiría usted? ¿Ser rico o parecer rico a los ojos de la gente? La pregunta no... Esto salió porque hay un libro, se llama The Millionaire Next Door, el millonario de la puerta de al lado. Unos investigadores en los 90s decidieron estudiar acerca de los millonarios de la época, que no eran tantos como ahora, ya sea por inflación, recesión, pero ¿saben cuál fue la conclusión? Que los millonarios eran personas que no parecían tener dinero. Los verdaderos ricos no necesariamente parecían ser ricos. Y cuando estaba preparando el sermón me encantó ya no me dio tiempo de traducirlo, lo voy a decir que dice: rich people stay rich by living like they are broke. La gente rica permanece rica porque vive como si estuvieran quebrados. Broke people stay broke by living like they are rich. Y por otro lado, la gente quebrada permanece quebrada porque vive como si fueran ricos. ¿A qué se refiere esto? Que el estudio
veía que los verdaderamente ricos no vivían en las colonias más lujosas, sino vivían en barrios de clase media, porque de esa manera ellos podían ahorrar parte de su riqueza. Y por otro lado, la gente que vivía en esos lugares era gente que, si bien tenía muchos ingresos, así como llegaba el dinero, así salía. Y esto particularmente en Estados Unidos lo vi siempre. Tenía estudiantes, y sí me daba risa. Una de mis estudiantes era housekeeper, que son los que hacen el aseo de las casas, te contratan para hacer aseo. Manejaba una camioneta que usan los políticos aquí. Es una, ¿cómo se llama? No, es más que la Suburban. Escalade, de la, ¿cómo se llama esa marca? De la Cadillac. Si ustedes hubieran metido y hubieran visto así la Escalade, ahí estaba una cubeta, 2 escobas y 3 trapeadores, o sea. Y de verdad, y es por eso que es una falacia. La gente que ve, es que mi hermano vive allá, todo lo deben el coche, deben la casa. Es más fácil hacerse una casa aquí que allá. Entonces es una falacia. Quiero comentarles, en mi familia, el hermano de mi mamá era rico. Y si ustedes lo hubieran conocido, él ya falleció. Él manejaba una camioneta de redilas vieja y tenía un auto Chevy. Y un día yo le dije a mi tío, ¿por qué traes un...? Yo le decía, es que el Chevy es muy poco para mi tío, ¿no? ¿Por qué traes un Chevy? Y me dice, ay, hijo, este es súper económico, casi no gasta gasolina. Mi tío tenía 3 gasolineras. Un día, llega una persona en su coche fifí, y mi tío, en esa época, yo tengo 53 años, estoy hablando cuando era niño. Las bombas no tenían el automático para que no se derrame el combustible como ahora, que puedes dejar ahí la pistola. Mi tío era tan sencillo que se ponía a despachar gasolina si llegaba alguien y no estaba el trabajador. Se puso a despachar y que le derrama la gasolina al dueño del carro y que lo maltrata. ¡Ey tú, baboso! Le echas 20 litros y le desparramas 30 y le puso una regañiza. Y yo ahí nada más, estaba chiquito, y dije, ¿qué le va a decir mi tío? No le dijo nada. Posteriormente, estando mi tío, pues imagínense la cantidad de dinero en efectivo que llevan al banco. Fue a hacer un depósito, me llevaba a mí, era emocionante salir con con las películas, el portafolio lleno de billetes. Y pasó algo bien curioso, fue a saludar al gerente, se quedó ahí un rato con el gerente del banco más popular de México, y llega o sea, el mundo es pequeñísimo. Llega el señor que regañó a mi tío, pasa a saludar al gerente y le dice el gerente, oye, Juanito, te quiero presentar al señor Rivera, señor Rivera, clientazo, tiene muchos negocios, es una gran persona, y lo ve, y el señor se quería morir. Le pidió una disculpa a mi tío, y mi tío le dijo, como que sí se le pasó la mano un poquito. Yo no estoy aquí para decirle a usted cómo administrar su dinero, no soy un planificador financiero, simplemente soy un predicador del Evangelio de Dios, y estas historias sirvan para ilustrar lo que Jesús nos quiere decir. O sea, lo que Jesús quiere decir es, ¿quieres ser santo o quieres parecer santo? Porque no puedes alcanzar los dos objetivos. O pareces o eres, pero los caminos son diferentes. El camino a la santidad está en secreto. El camino al reconocimiento público, pues es la actuación. Entonces, ¿cuáles son nuestras motivaciones? Incluso les decía, cuando estamos aquí, ¿cuál es mi motivación para servir? ¿Cuál es mi motivación cuando le digo a Wendy, oye, bonita? Wendy me dice, ¿qué me vas a pedir? La gran idea es que Dios recompensa la obediencia en secreto. Y esta es una forma, lo voy a mostrar aquí, Dios recompensa el servicio en secreto, la oración en secreto, el ayuno en secreto. Y es una falacia porque Jesús lo manifiesta 3 veces, el servir para ser visto, el hablar para ser visto, el sufrir para ser visto. Dios recompensa la obediencia de una forma secreta, y esto es diferente a cómo el mundo funciona. ¿Recuerda el reto del Bucket Challenge?
Drake, ¿sí? ¿Cuál era el reto del Bucket Challenge? A ver, les voy a mostrar aquí, es el Bucket Challenge. Bucket básicamente es una cubeta. Bueno, para quien no se acuerde y no tiene mucho de esto, el Bucket Challenge es un reto que se convirtió viral, fue de las primeras cosas virales. Una persona se tiraba una cubeta de agua helada y subía el video a las redes sociales para que la gente donara dinero, 10 euros, y pedía que otras gentes hicieran lo mismo. Gente como Jeff Bezos de Amazon, Justin Bieber, Lady Gaga, Katy Perry, Robert Downey Jr., por citar algunos que podrían conocer. ¿Conocen estas dos personas? Este cuate es Zuckerberg, ¿de quién es? De Facebook, y este es Bill Gates. Y están participando del Bucket Challenge, mostrando públicamente a la gente lo bondadosos que son. Ahora es totalmente opuesto a lo que Jesús está diciéndonos que hagamos. Digo, no les voy a decir que no funcionó, sí funcionó, pero ¿cuál creen que sería la motivación de Justin Bieber, o de Lady Gaga, o de Katy Perry, o de la lista la encontré en Wikipedia y nada más apunté ahí 2 o 3 nombres? ¿Cuál sería su motivación? ¿Realmente el altruismo? Ahora, ahí les va la otra cara de la moneda. Quiero aprovechar para reconocer la labor que hace nuestra iglesia, la iglesia de esta localidad. Desde hace un tiempo se hace una labor de llevar un alimento a un hospital los días martes. Los alimentos se reparten no solamente adentro del hospital, sino fuera de las instalaciones. Se atiende un promedio de 250 personas cada que se va. Y un grupo de hermanos, fíjense, prepara 125 litros de alimento y 60 litros de agua. Las labores comienzan desde un día antes, desde el día lunes. Cuando llegan al lugar, se hace una oración agradeciendo por los alimentos, pero también se hace una oración para pedir por las personas que están enfermas. Se aprovecha para dar folletos de la iglesia y se regala un dulce que tiene un código QR que les da acceso a lo que es el pan del alma, es decir, la grabación donde tiene un mensaje de Dios que puede ser reconfortante para las personas. Esto lo digo por si no lo sabían, porque la iglesia no va a hacer alarde de esto. Es un servicio que se está haciendo y es una buena oportunidad para que nosotros podamos servir. Si no lo han hecho, mi pastor manifiesta que es hermoso ver el rostro de las personas cuando están agradecidas. Termino la reflexión. ¿Cuáles son nuestros motivos para servir? En una ocasión a mí me impactó cuando, platicando con mi pastor, me decía que en su pastorado ha llegado a conocer personas que son pastores, pero por los motivos equivocados. Es decir, les gusta que los atiendan, el reconocimiento o el tener un grado. Es peligrosísimo. Si yo les dijera esto, fíjense, Pedro arregló la cerca de sus vecinos. Pedro arregló la cerca de sus vecinos. ¿Qué piensa de Pedro, hermana Gloria? Buena persona. Es buena persona. ¿Qué piensa de Pedro, hermana Wendy? Que quiere apoyarlo. ¿Que tiene qué? Que quiere apoyar. Que quiere apoyar. Bueno, si yo le dijera que Pedro estaba enojado y en un momento de ira, ¡pum!, rompió la cerca de sus vecinos, o sea, ¿cambiaría su opinión? O que llegó borracho y se subió a la banqueta y se llevó la cerca. O que el dueño de la casa tiene una hija que está bien guapa y entonces pues quiere quedar bien con él. O que Pedro está en la universidad y le dejaron un proyecto de ayudar a los demás para que sacara 10 en la universidad. O verdaderamente Pedro arregló la cerca de sus vecinos porque es una buena persona. ¿Notan? O sea, yo nada más veo que Pedro está arreglando la cerca, pero yo no sé cuáles sean sus motivos, porque los motivos cuentan. Pero al principio les enseñé una imagen de rayos X. Ustedes pueden ver de mí lo que se imaginen.
pero Dios ve de nosotros lo que realmente tenemos adentro. Entonces cierro con esto. Jesús es nuestro ejemplo. El hombre más grande, más capaz y más consumado que jamás haya caminado sobre esta tierra fue el más humilde. Dice la Escritura en Juan 21, 25, que Jesús hizo muchas cosas, tantas que si se escribiera cada una de ellas, los libros escritos no cabrían en el mundo entero. O sea, no hay más que una mínima parte en la Escritura de todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y algo bien importante, algunos de sus servicios más impresionantes fueron realizados en privado, con pocos observadores. E incluso, si ven Lucas 8:56, vean lo que dice. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. No le digas a nadie. ¿Recuerdan cuando les dije que me decía, en alguna ocasión me dijeron, ay, hermano, qué bonito predicó, me gustó mucho su tema? Cuando alguien llama bueno al maestro, el maestro rápidamente desvía y no, ¡oh, sí soy muy! No, desvió el cumplido. Vean lo que dice Marcos 10, 17, 18, aquí lo tengo al frente, dice que al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Claramente a Jesús no le importaba la alabanza de la gente. La alabanza era nada para él. Su propósito era servir al Padre y hacer lo que le agrada. Entonces, hermanos, para concluir, dice Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y es mi invitación en esta tarde, hermanos, les invito a que sigamos el ejemplo de nuestro Maestro, que nos llama a servir, nos llama a orar, nos llama a ayunar de una manera secreta y oculta a los ojos del mundo. Les invito a cerrar esta reflexión en oración, puestos de pie. Bendito Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, quiero darte gracias por el mensaje de esta tarde, Señor. Te agradezco porque has permitido que este grupo de hermanos se haya nutrido de tu palabra, y te pido, Señor, que tú permitas que alguno de ellos se haya movido al servicio. Te pido que nos ayudes para que podamos servir no por los motivos equivocados, sino para darte gloria a ti, Padre, para que nuestra luz brille y traer a otros y acercarlos a ti, Señor. Esfuérzanos, ayúdanos a perdonar, ayúdanos a ser pacientes, esfuérzanos en nuestros trabajos, ayúdanos a poder servir con alegría y que no lo sintamos como una obligación o algo que tenemos que hacer simplemente como para llenar una casilla. Ayúdanos a poder servir y de la misma manera experimentar todas estas bendiciones que conllevan en el servicio. Oramos en el nombre de Cristo, nuestro bendito y único Salvador, por estas cosas. Amén.